Hola, soy Óscar Envid, instalador de Enganches Aragón. En este vídeo vamos a mostrar cómo hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en esta Renault Kangoo. Antes de comenzar, como siempre os digo, distribuir toda la tornillería para ver que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También con el manual podremos comprobar que es compatible con el modelo que queremos montar. En esta ocasión vamos a montar una bola fija, siendo posible también el montaje de una bola desmontable horizontal, bola bulón o bola placa. Vamos a ello. Como vais a ver a continuación, la instalación de este enganche es muy sencilla. De primeras, no tenemos que desmontar el paragolpes. Vamos a levantar el vehículo. Para poder colocar el enganche tendremos que desmontar ambas piezas plásticas. En esta de aquí, para evitar desmontar la rueda, lo haremos con una llave fija. Como podéis ver, el soporte del escape va sobre los mismos puntos que tenemos que sujetar las piezas laterales. Antes de empezar con la instalación del enganche, un consejo muy importante. En este vehículo las roscas de los tornillos de sujeción de las piezas laterales van al aire, quitando los dos que lleva el soporte del escape. En este caso podéis ver que llevan bastante suciedad. Con la ayuda de un aceite multiusos limpiaremos las roscas. Como podéis ver, los del soporte de escape están limpios, pero este que queda más allí lo tenemos también con bastante suciedad. Como podéis ver, estas son las piezas laterales. Hay una pequeña diferencia y una forma muy fácil de diferenciarlas. ¿Veis esta de aquí, que lleva un pequeño rebaje? Este rebaje se refiere a la pieza del lado izquierdo. Comenzaremos en el lado izquierdo. Como os comentaba, la muesca nos marca la pieza. Metemos esta parte de aquí dentro del paragolpes y colocamos el tornillo de 8 sobre el punto que vemos aquí. Colocaremos estos dos puntos con los tornillos de 10, la arandela Grover. A continuación colocaremos la pieza del lado derecho. Primero el tornillo de 8 y estos dos puntos tenemos que colocarlos a la vez que colocamos el soporte del escape. Para la colocación del cuerpo central del enganche introduciremos primero el lateral del escape. Introducimos salvando la parte inferior del faldón, introduciremos el tornillo pasante de 12, le ponemos la tuerca por el otro lado, el tornillo de 12 con la arandela Grover en el otro punto. En el lado de la derecha haremos exactamente lo mismo, tornillo pasante con la tuerca y el tornillo de 12 con la arandela Grover en el punto que va al interior del tubo. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de aprietes necesario. Tened en cuenta que tenemos tornillos de 8, de 10 y de 12. Ahí os dejo la tabla. Colocaremos la bola, teniendo en cuenta que la anilla de sujeción va con el tornillo de 10,75 y el 10,70 lo pondremos en el otro orificio. El tornillo donde va ubicada la anilla de arrastre le pondremos la tuerca y sobre el otro tornillo colocaremos la chapa de sujeción de la base de enchufe. Una vez aproximados los tornillos, le daremos el par de aprietes necesarios, 51 Nm, al ser tornillos de 10. Como podéis ver, no hemos colocado las dos sujeciones de la parte inferior del paragolpes. Esto lo pondremos a posteriori
una vez que hayamos pasado la instalación eléctrica. Para la instalación electrónica en la Renault Kangoo, varias son las opciones que nos aparecen en la página web. Hay que tener muy presente si son del 2008 al 2012, que sería la fase 1, como es el vehículo que estamos montando en este vídeo, o la que va del 2012 hasta el 2021. La diferencia está en los kits recomendados. En el caso de este vehículo, el kit recomendado es un kit básico, conectado directamente a las señales de los pilotos. Pero ojo, no os perdáis lo que os voy a enseñar a continuación, unos pequeños trucos que hacen el montaje mucho más rápido. Otra opción que tenemos para la Renault Kangoo de primera fase es el kit específico, conectado directamente en el piloto trasero derecho, exceptuando la señal de antiniebla que va en el paragolpes, en la parte inferior izquierda. Toda esta información que nos da ese kit específico la vamos a utilizar para montar el kit básico. Ahora os mostraré cómo. Para instalar el kit básico, una de las ventajas que tenemos es que no tenemos que taladrar el chasis del vehículo por la parte inferior, ya que lo podemos conectar como nosotros queramos. Yo voy a desmontar el piloto. El piloto, para terminar de quitarlo, tenemos que apalancar en la zona donde lleva unas grupillas. Una nos queda a esta altura y otra en la parte superior. Andar con mucho cuidado de no romper la esquina del piloto. Desenchufamos el conector pulsando y aquí tenemos el conexionado del piloto. Como podéis apreciar, tiene bastantes cables. Ahora, si nos ponemos a mirar, veremos que tenemos señal de posición, intermitente izquierdo, intermitente derecho, freno y marcha atrás. Nos faltará la señal de antiniebla, que será la que cojamos del paragolpes. Cuando conectamos la instalación específica, lo haremos directamente en este conector, llevando un bypass que irá al piloto. La desventaja es que tenemos que pasar ese cableado por la parte inferior, teniendo que hacer un taladro en una zona un poco compleja. Nosotros, para conectar la instalación básica, lo que vamos a hacer es realizar un taladro en esta zona de aquí y pasaremos el cableado al interior. Para agrandar el orificio que nos permitirá pasar todos los cables al interior, voy a hacer uso de una broca cónica. Una vez realizado el orificio, protegeremos la zona cortada con un poco de pintura. Con la ayuda de una guía, vamos a pasar el cable desde la parte inferior del paragolpes hasta aquí arriba. Ya tenemos la guía en la parte inferior y ahora tendremos que pasar el cableado hasta la parte superior. Pero acordaros, como os comentaba, que tenemos que poner el cable de antiniebla en el piloto en la parte inferior izquierda. Si os fijáis, todo el cableado va en estas dos mangueras. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: extraemos el cable azul. Una vez que lo extraemos, lo vamos a dejar fuera de la protección de goma de la base del enchufe. Una vez que hemos pasado el cable por la goma para dejarlo fuera de lo que sería el conector, vamos a encintarlo. De esta forma nos aseguramos que siga sellada la base de enchufe de 13 polos que vamos a conectar. Colocamos la base de enchufe sobre el soporte. Si lo colocamos así, nos va a pegar la tapa a la hora de abrirlo. Para evitar esto, yo siempre lo coloco en esta posición. De esta forma no colisiona la tapa con el paragolpes. Este cableado lo pasaremos al piloto derecho, como hemos dicho anteriormente. Nos ayudamos de la guía. Como podéis ver, hemos pasado las dos mangueras por detrás del tubo para evitar cualquier tipo de quemadura por culpa de los gases de escape, sujetándolo bien con dos bridas. Y volvemos a sujetar la parte inferior del paragolpes con el tornillo que llevaba.
Como veis, queda al aire el cable de la antiniebla que tenemos que conectar a esta altura de aquí. Voy a usar un trozo de funda corrugada, la cual le pondré el cable para que así se quede protegido. Como podéis ver, hemos dejado dos bridas pasadas aquí y vamos a poner el cableado de tal forma que se nos quede sujeto al tubo. De esa forma evitamos que quede colgando y se pueda dañar al quedar desprendido de lo que sería el enganche. En este conector localizaremos la luz de antiniebla. Para ello es necesario tener el vehículo en marcha. Sobre ese cable cerramos la grapa, el primer punto a mano y el siguiente hacemos presión con el alicate, asegurándonos, como siempre, de que ha hecho buen conexionado. Encintamos y de esta forma protegemos el conexionado recién hecho. Al interior del piloto pasaremos todo el cableado excepto las masas, las cuales, haciendo un orificio en la manguera, sacamos por aquí, ponemos la goma para proteger el cable y pasarlo por el orificio y que quede sellado. Pasamos este cable hasta la parte superior donde tenemos el conector. Los cables de masa, como podéis ver, le hemos puesto unas anillas y le vamos a usar un tornillo autorroscante para colocarlo directamente a carrocería. Como veis, tenemos el cable rojo de positivo de contacto y el cable verde de positivo directo. Si los necesitamos, tenemos los kits disponibles en nuestra página web. Yo los voy a dejar recogidos y solamente vamos a dejar los cables que vamos a conectar en esta ocasión, que son todas las señales de luces, exceptuando el antiniebla que lo hemos colocado anteriormente. Retiraremos un poco de cinta para facilitarnos el conexionado de la instalación. A continuación localizaremos las funciones. En este cable, el intermitente izquierdo. Como siempre, comprobar vosotros y verificar que los cables coinciden con lo que veis en el vídeo. Lo colocaremos con el cable amarillo de nuestra instalación. Intermitente derecho, que es el cable blanco con una línea negra que colocaremos en intermitente derecho y vemos que parpadea rápido al no tener conectado el piloto del vehículo. Cable verde de nuestra instalación. Luces de posición. Tenemos dos señales en un cable azul celeste. Los dos cables azul celeste con el cable marrón de posición derecha y el cable negro de posición izquierda. En el cable violeta con una línea blanca tenemos la señal de marcha atrás. Como veis, cable naranja de nuestra instalación. Y por último, en este cable de color rosado pondremos el cable de freno. Como veis, hemos puesto las fichas en escala. De esta forma evitamos que queden unas encima de otras. Y a la hora de encintarlo, veréis que el resultado es mucho mejor. Terminado el conexionado y con la ayuda del Tow Bar Tester haremos la comprobación de las luces. Una vez que hemos comprobado la instalación, volvemos a colocar el piloto. De esta forma terminamos el vídeo de hoy. De todas formas, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, no dudéis en contactar con nosotros. Hasta la próxima.